Las cosas se complicaron para Moisés y el pueblo de Dios. La situación de Israel cambia de forma inesperada. Dios prometió que sacaría a su pueblo de Egipto, pero en cambio su vida empeoró de inmediato. Y el faraón les exigió cosas irrazonables. Además se negó a dejar que los israelitas salieran a adorar a su Dios. Su situación era tan precaria que los israelitas no escucharon a Moisés debido a su desaliento y su duro trabajo. Sin embargo, Dios le pidió a Moisés que hablara con el faraón de nuevo. Pero Moisés objetó 2 veces la orden de Dios. ¿Por qué me escucharía el faraón? Si ni siquiera los israelitas prestan atención a lo que yo les digo, y soy torpe para hablar. Hay diferentes diálogos en esta sección del libro de Éxodo. Los encuentros o diálogos entre diferentes personas y grupos preparan el escenario para la poderosa manifestación de la gloria de Dios, como se indica a continuación. Moisés y Aarón hablaron con el faraón. Y el faraón habla con los amos y supervisores israelitas. Los amos y los supervisores israelitas hablan con el pueblo. Y los supervisores israelitas hablan con el faraón. Y los supervisores israelitas hablan con Moisés y Aarón. Moisés habla con el Señor. Moisés habla con el pueblo. El Señor habla con Moisés. En fin, a estos diálogos les siguen declaraciones que el Señor les dirigió a Moisés y Aarón. Y en la parte final de esta sección, se enfatiza positivamente la obediencia de Moisés y Aarón, pues hicieron todo exactamente como el Señor les ordenó. Y junto con esta aprobación se mencionan sus edades. Resulta que Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Por lo tanto, podemos concluir que no hay retiro, no hay jubilación al servicio de Dios, ¿verdad? Él necesita que todos colaboren estrechamente con Él para impulsar su causa, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, niños y adultos, libres y esclavos, ricos y pobres, educados y sin educación, personas en puestos altos e influyentes y trabajadores comunes. Todos pueden hacer su parte y juntos podemos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Leo en Éxodo 5, 1 y 2. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Muchos creyentes creen que seguir a Jesús trae consigo solo felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, eso no es necesariamente así, como la propia Biblia muestra a menudo. A veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Y esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o al parecer ninguna. Porque quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas e instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. Así que el tema de hoy, de esta semana que hemos estado estudiando, es la orden dada a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios, un llamado que no podía ser más claro, ya que incluyó milagros y la comunicación verbal directa de Dios, diciéndole exactamente qué quería que hiciera. Debería haber resultado sencillo para Moisés, ¿verdad? Pero no lo fue tan sencillo. Tras las órdenes de Dios, Moisés se presenta ante el faraón para iniciar el proceso en virtud del cual él sacaría de Egipto al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué respondió el faraón a la exigencia divina de deja ir mi pueblo? ¿Y qué es lo significativo de su respuesta? Dijo: ¿quién es Jehová para que yo lo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué desafío, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? Y cuán trágico es eso, porque como dijo el mismo Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios. Egipto
con el faraón como rey, representa un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Es una entidad que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. La siguiente declaración del faraón, tampoco dejaré ir a Israel, pone aún más de manifiesto esta rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo no solo de la negación de Dios, sino de un sistema que lucha contra él. Algunos lo ven como el sistema del ateísmo. No es de extrañar que muchos vieran esa actitud milenios después en la Revolución Francesa. El faraón creía ser una deidad o el hijo de un dios, claro ejemplo de la pretensión de que el propio poder, fuerza e inteligencia son supremos, ¿verdad? Vamos a leer un comentario apropiado de mi autora favorita en esta ocasión. Dice: de todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos. Ningún monarca se aventuró jamás a rebelarse tan osada y altaneramente contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Y cuando se presentó a Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a ponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. Bueno, si alguien te preguntara si conoces al Señor, ¿qué le responderías? Si tu respuesta fuese afirmativa, ¿cómo lo describirías y por qué? Y aquí tenemos que aunque Moisés vislumbraba sin lugar a duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, de allí su renuencia, ¿verdad? Probablemente no tenía ni siquiera idea de lo que le esperaba. Incluso antes de presentarse ante el faraón, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos del pueblo de Israel, les refirieron las palabras de Dios e hicieron ante ellos las señales sobrenaturales de origen divino, lo que hizo que Israel creyera que el Señor los liberaría de la esclavitud. Las expectativas eran grandes. El Señor iba a liberar por fin al pueblo hebreo de su esclavitud. Y Moisés presentó entonces al rey de Egipto las exigencias de Dios. Y las cosas empeoraron para los israelitas. Su sufrimiento aumentó y su trabajo diario se hizo más pesado y exigente. Se los acusó de ser perezosos, se los trató con más dureza y su servicio se hizo más difícil de lo que ya había sido. Y en consecuencia los líderes del pueblo no estaban contentos y el enfrentamiento entre ellos y Moisés y Aarón fue desagradable. Algo que, como veremos más adelante, presagiaba el tipo de conflictos que Moisés tendría con su propio pueblo en los años venideros. Éxodo 5:21. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahora ponte en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y Aarón. ¿Por qué dijeron eso? No es tan difícil de entender porque se habían airado contra Moisés, porque pensaban que Moisés venía a liberarlos de los egipcios, no a hacer su yugo de su servidumbre aún más difícil. Así, ahora además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. Por eso pregunto, ¿cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con los líderes de la iglesia local cuando surgen desacuerdos? Como inevitablemente sucede. Pobre Moisés, primero es reprendido por el faraón y ahora su propio pueblo no hace más que maldecirlo. Así pues Moisés presenta su queja ante Dios. Y en su amargura y decepción por el empeoramiento de las condiciones de Israel, les dice: ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón, les hablé de tu nombre. No ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. El descontento de Moisés con el Señor es obvio y comprensible en vista de la situación. Pero la respuesta de Dios es contundente. Él actuará y de manera muy decidida. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Dios ya no solo hablará, ahora intervendrá poderosamente en favor de su pueblo.
Y el Señor le recuerda a Moisés algunos hechos pertinentes. Número 1, yo soy el Señor. 2, me aparecí a los patriarcas. 3, establecí mi pacto con ellos. 4, he prometido darles la tierra de Canaán. 5, he oído el gemido de los hijos de Israel. 6, me he acordado de mi compromiso de darles la tierra prometida. El Señor reclama ahora solamente que hará 4 grandes cosas por Israel, porque Él es su Señor viviente. Número 1, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Número 2, voy a librarlos de su esclavitud. 3, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y 4, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Y estas 4 acciones divinas aseguran y restablecen su relación con su pueblo. Dios es el sujeto de todas estas actividades y los israelitas son los destinatarios de todos estos beneficios de su gracia. Dios ofrece estos dones gratuitamente y por amor. Lo hizo entonces en favor de ellos y lo hace ahora en nuestro favor. ¿Estás viendo el paralelismo de lo que ocurrió entonces y lo que ocurre ahora? En efecto, el Señor había hecho a Moisés algunas poderosas promesas acerca de lo que haría. Aunque aquel encuentro animó sin duda a Moisés, probablemente su ánimo duró poco dada la respuesta que recibió del pueblo. Los hebreos estaban tan descorazonados por su dolor, sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo que prometió. Es que habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas. Acuérdate, unos 400 años, eso es mucho tiempo. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Estaban perdiendo el ánimo y la esperanza, algo tanto más triste por cuanto aquella era tal vez la primera ocasión en la que habían tenido una esperanza fundada en la liberación. ¿Quién no ha estado en una situación similar? ¿Quién no ha sentido en algún momento, se ha sentido deprimido, decepcionado, insatisfecho e incluso abandonado por Dios? ¿Recuerdas la historia de Job? Y la de Asaf, un salmista que luchaba con sus preguntas acerca de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. Sin embargo, a pesar de las luchas, Asaf dio expresión a una de las más bellas confesiones de fe en Salmo 73, que dice así: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A qué tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y a través de la historia sagrada, Dios ha asegurado a su pueblo que Él está con ellos y Él da su paz, su consuelo y los fortalece para superar los desafíos de la vida. Y ahora vamos a Éxodo capítulo 6, versículos 28 hasta el capítulo 7, versículo 7. Son varios versículos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di al faraón rey de Egipto todas estas cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír faraón? Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a faraón para que deje iras de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ahora Dios se presenta a Moisés como Yahvé, lo que significa que es el Dios personal y cercano, el Dios de su pueblo, el Dios que entabló una relación de pacto con ellos. Y este Dios cercano vuelve a ordenar a Moisés que vaya a hablar con el faraón.
sin confianza en sí mismo. Y Moisés vuelve a objetar: ¿cómo me verá el faraón? Y aquí podemos ver de nuevo no solo la humildad de Moisés, sino también su reiterado deseo de librarse de la tarea que hasta ahora no había sido exitosa. Pero en su misericordia, Dios hace que Aarón ayude a Moisés. Este hablará a Aarón, quien a su vez hablará públicamente a Faraón, y así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey de Egipcio y Aarón será su profeta. Y este relato, amados, proporciona una excelente definición del papel de un profeta como vocero de Dios, es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y este con Faraón, Dios se comunica con un profeta quien luego proclama la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea verbalmente, en persona o como era más frecuente mediante el registro escrito del mensaje recibido. Dios también explica a Moisés lo que puede esperar de los encuentros con el faraón. Y le advierte que el enfrentamiento será intenso y prolongado, y le recalca por segunda vez que el faraón será muy terco y que endurecerá su corazón. Sin embargo, el resultado será positivo, ya que sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Es decir, Dios será glorificado incluso en medio del caos que sobrevendría. Moisés ya no tuvo excusas para negarse a hacer lo que Dios le encomendó. Pero a veces nosotros presentamos excusas y las seguimos presentando, y pasan los años y seguimos afianzándonos en las excusas. ¿Qué excusas podemos presentar nosotros para intentar librarnos de lo que sabemos que Dios quiere que hagamos? Hermano y hermana, para concluir, leo la siguiente cita inspirada seguida de algunas preguntas de reflexión, y nos dice así: porque nota cómo empeoraron las cosas para Moisés y su pueblo después de que éste se presentó por primera vez ante Faraón. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad, decía él. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. E inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. Leo este comentario inspirado. En aquel país el material de construcción más común eran los ladrillos, secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de este material y luego se recubrían de piedra, y la fabricación de los ladrillos requería una gran cantidad de siervos. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhiriera bien, se requerían grandes cantidades de este último elemento, y el rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarla ellos mismos, y esto exigiéndoseles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos. Y esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los ámbitos del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de quienes estaban a su cargo. Y cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. Y a causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Bueno, piensa en alguna ocasión en la que aceptaste un llamado de Dios y las cosas no comenzaron bien o no resultaron de la mejor manera. ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia? ¿Cómo podemos creer en la bondad de Dios cuando suceden cosas malas, incluso a quienes confían en Él? ¿Qué dirías a alguien que declara: no conozco al Señor? En caso de que esa persona no expresara eso como un desafío, sino como una realidad en su vida, ¿qué podrías hacer para ayudarle a conocer al Señor y explicarle por qué eso es importante? No creemos en el destino ni en el determinismo. Tampoco creemos en el azar ni en la suerte. Creemos en el liderazgo confiable de Dios cuando se lo pedimos con sinceridad y honestidad. Por eso, ¿cómo podemos aprender a confiar más en Dios y a depender plenamente de su liderazgo? Dios no nos llama al éxito, nos llama a ser fieles. Necesitamos ser fieles a su llamado,
hacer lo necesario para ser sus buenos testigos en cualquier etapa del crecimiento en la que nos encontremos. Y nuestro éxito y prosperidad dependen de Él. Por lo tanto, ¿cómo puedes, sin ser confrontativo, ayudar y guiar a otros a ver la mano y la intervención de Dios en sus vidas? Egipto juega un papel crucial en las profecías bíblicas. ¿Y a qué realidades de nuestra época o era posmoderna y megamoderna nos dirige y nos confronta el símbolo de Egipto? ¿Por qué nuestras expectativas sobre las intervenciones y acciones de Dios no suelen cumplirse? Preguntas que nos hacemos. Pero hermanos, todo se resume en lo siguiente. Cuando aún, a pesar de no comprender todo, seguimos confiando por fe en el Señor, el Dios de lo imposible, sabemos que estamos dirigidos por Él, pase lo que pase, y las cosas van a terminar de la mejor manera para los hijos de Dios, porque Dios es un Dios cercano, es el Yahvé que está junto a sus hijos. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has llamado a esta tremenda tarea. Así como Moisés fue llamado y él fue bastante renuente y tenía razones para hacerlo, no había respuesta y las cosas le salían cada vez peor. A veces nos sentimos tentados a abandonar todo y dejar todo. Danos el valor y la fe para mirar más allá, hacia el final glorioso que tienes para cada uno de nosotros y para tu pueblo. Gracias por bendecirnos, por guiarnos y por estar con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatá, Dios te bendiga.